Bueno, para iniciar un poco el debate, me gustaría traer sobre la mesa un cuadro de un pintor chino que se llama Zhao Wuqi. El título del cuadro en cuestión es 6 de enero de 1968. Obviamente, pues la pintura pertenece al estilo del abstraccionismo, por supuesto. Es una obra abstracta. Obviamente se concentra en el concepto de la forma y esta idea de la forma, pero yo quería primero simplemente preguntarte qué te parece este cuadro y qué crees en general sobre el movimiento del abstraccionismo. Ya tú y yo hemos hablado en otras ocasiones sobre este tema, así que me imagino que tengas una idea de cuál es mi postura. En general, yo siempre me he inclinado más hacia el arte figurativo y en este caso la pintura figurativa, sobre todo el periodo de mediados, finales del siglo XIX, estas tendencias de realismo, el naturalismo e incluso el neoclasicismo. No quiere decir esto que yo no vea valor en el arte abstracto, en algunas obras abstractas, por ejemplo en esta que traes a colación. Lo que provoca en mí, el sentimiento que me evoca es aquello de lo siniestro, lo tenebroso, ¿no? Entonces logra eso sin necesidad de recurrir a ningún objeto figurativo, tiene ese poder, ¿no? Sin embargo, yo quiero traerte también aquí sobre la mesa, como tú dices, una pintura de mi pintor favorito, probablemente es una pintura muy famosa, se llama Iván el Terrible y su hijo. Si te das cuenta, la pintura evoca el mismo sentimiento, tal vez incluso en algún lugar, sobre todo por el fondo que está en las sombras, haya una técnica o una atmósfera parecida a la misma pintura que tú me presentas. De hecho, te digo más, si superpones los dos cuadros, la disposición y el balance entre las luces y las sombras es bastante similar. No sé si te das cuenta que el área más clara de tu cuadro cae sobre el área más clara del mío. Y la idea es que en la obra de Ilya Repin está presente la misma atmósfera que se capta con tu cuadro. Que si tú me preguntas es solo eso, una atmósfera. Sin embargo, en el cuadro de Ilya Repin, esa atmósfera está cosida, mezclada con la escena y el dibujo y el diseño en general de un escenario horripilante. Fíjate en la mirada de esa de desesperación, de locura, de horror y de arrepentimiento, todo al mismo tiempo, de Iván el Terrible por haber matado a su hijo. En fin, es una historia que sencillamente no puede ser recogida por tu pintura abstracta, ¿no? En sentido general me parece que es evidente que es una obra mucho más compleja, y con esto me refiero no solo y no tanto al esfuerzo que se requiere para realizar una obra de esta naturaleza, para planear, para ejecutar una obra como Iván el Terrible y su hijo de Ilya Repin, ¿no? Sino también a su carácter concreto, a su carácter de todo orgánico que recoge aquello que tiene la pintura abstracta, pero al mismo tiempo lo pone en función de una belleza figurativa. Por eso pienso que objetivamente el arte realista es mucho más rico que el arte abstracto, que por definición siempre va a ser pobre en determinaciones. De esto podemos seguir discutiendo, pero más o menos esa es mi opinión. Pero el cuadro abstracto también tiene una historicidad. Pero tienes razón, los dos tienen lo mismo. Es decir, el motivo de lo siniestro, ¿no? No sé ni qué decirte porque el neoclasicismo es rico en motivos, pero este cuadro, por ejemplo, también tiene la riqueza del insondable, justamente, lo ilimitado. ¿Cuántas historias no puede haber allí, ¿no? Allí tú puedes imaginar, puedes recrear tantas cosas, tener tantas afecciones, entre ellas lo siniestro. Pero no solo lo siniestro, hay de todo. Entonces, en el caso de Ilya Repin, yo creo que no puedes imaginarte o recrear más allá de lo que está poniendo Ilya Repin, que es lo del rey y su hijo y su conflicto, etc. Vale decir, yo adoro ese cuadro, pero esa es la cuestión, el hecho de la pura forma, lo cual, a mi modo de ver, aporta una estructura de ser para toda una riqueza posible. Lo cual no quiere decir, obviamente, pues demeritar lo figurativo, claro.
A mí también sobre todo me llaman la atención las obras de estos pintores que están en medio, ¿sí? Yo diría que son un eslabón intermedio entre este espíritu abstraccionista y lo figurativo, que tanto te gusta, ¿no? Bouguereau, Repin, etc. Entre estos autores intermedios, por ejemplo, creo que está Cézanne. Cézanne coquetea, diría yo, entre elementos abstraccionistas y figurativos. La obra de Cézanne da la impresión de que pone en suspenso las cosas, ¿sabes? Como situarte en una tercera dimensión en donde el agua no es agua y el cielo no es el cielo al que estamos acostumbrados a ver. Su obra, yo diría, trasciende los marcos de lo puramente sensible y el puro pensamiento racional, por otro lado. Es decir, ni está imitando la realidad, ni está dejándose llevar por los instintos o el torrente de emociones. No sé, es simplemente fenomenológico. Es decir, hacer presente algo en el mundo. Bien, primeramente voy a referirme a ese tema del que hablas sobre el carácter ilimitado de posibilidades de representación y de sensaciones que puede evocar una obra abstracta, ¿no? Lo primero que me parece bastante evidente es que aquí lo ilimitado no está en la obra misma, sino en el espectador. La obra no es más que la excusa, en este caso, para que se desate en el alma del espectador todo un trabajo subjetivo, en el sentido de que obviamente va a depender de las características personales de cada individuo, de lo que se conoce desde antaño en psicología, sobre todo desde Freud, como asociación libre, ¿no? Incluso creo, no recuerdo si Aristóteles o Leonardo da Vinci ya hablaba de este fenómeno, ¿no? Lo podemos observar, por ejemplo, cuando contemplamos las nubes y hacemos todo tipo de asociaciones con las formas que nos sugieren. Por lo que tienes razón, al menos en ese aspecto, ¿no? Que hay un sinnúmero de posibilidades de representación que pueden ser desatadas a partir de un cuadro de esta naturaleza. No obstante, primero que incluso una obra así de abstracta como la primera que me mostraste del pintor chino tiene límites en los efectos que provocan en los espectadores. A pesar de todo esto que te acabo de decir al principio sobre la asociación libre, etc., obviamente la obra tiene una intención que trata de realizar a través de técnicas. Yo mencioné el tema de las sombras y el balance de las sombras, pero también incluso si miras de cerca, la pintura tiene una textura muy peculiar, sobre todo en la parte del centro, que da la impresión de algo podrido, de algo muerto. Así, por ejemplo, asociar a esa pintura el espíritu de vivir, algo así como la Oda de la Alegría de Beethoven, no funcionaría, ¿no? Sería una asociación muy forzada. En segundo lugar, no creo que esté siendo del todo justo con la obra, en este caso de Eliade Repin y Valérien Terrible y su hijo. Evidentemente el cuadro representa una escena particular, que en efecto es la escena del asesinato de Iván Ivanovich, el hijo de Iván IV, el Terrible. No obstante, es curioso porque esta misma obra, la inspiración, todos los críticos e historiadores del arte coinciden que la inspiración de Eliade Repin para pintar este cuadro vino del asesinato de Alejandro II. Es decir, que el cuadro en sí mismo, a pesar de ser una obra particular, es una metáfora, un motivo realmente universal a través de una composición particular que contiene en sí misma toda la riqueza de lo universal. Lo otro que se puede decir es que incluso siendo una representación de un particular, por muy concreta que sea esa representación, es decir, por muchos atributos y determinaciones que tenga sintetizado en un todo orgánico, esa representación va a ser siempre abstracta, ¿no? El cuadro más realista que tú quieras presentarme siempre va a ser un instante sacado de la realidad, ¿no? Va a ser un instante sacado desde un ángulo, desde una perspectiva, y lo otro es que ese instante que se saca de la realidad es sacado por el artista. O sea, esto que te estoy hablando ahora también se puede aplicar a la fotografía, no solo a la pintura.
Lo que se capta es algo que se selecciona de un cúmulo de instantes infinito, ¿no? Entonces el artista siempre interviene, por muy realista que sea su técnica o su medio, siempre interviene activamente seleccionando aquello que considera que representa el carácter o la naturaleza universal del objeto que él quiere representar. Nunca un artista simplemente toma al azar algo de la realidad, ¿no? En este caso, me parece que el realismo tiene que procurar ser, por muy absurdo que esto suene, más real. Su representación tiene que ser más real que la realidad misma. Ahora, con el tema de ese punto medio, precisamente en esta etapa de la historia de la pintura, lo que se da es una transición de la soberanía de la forma sobre el contenido a una inversión de esa soberanía, a una emancipación, por decirlo de alguna forma, del contenido, de la materia, con respecto a la forma, que en esta analogía sería el dibujo, ¿no? Por eso a las artes plásticas se le conoce como las artes del dibujo y, por ejemplo, también la arquitectura, la escultura, la pintura, por supuesto. Todas son artes del dibujo porque se basan en un boceto, en una figura que después se le pone textura, color, los valores correctos de los tonos, pero el fundamento siempre fue tradicionalmente el dibujo. Entonces el arte moderno, en el sentido contemporáneo, lo que hizo fue ese tránsito hasta un momento que ya en la pintura abstracta es pura materia lo que hay ahí. Pero yo insisto una vez más en lo mismo, es decir, cómo el arte figurativo, el buen arte figurativo, logra hacer una síntesis de esta oposición entre la materia y la forma, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. El arte abstrae elementos de la realidad para generar diferentes formas. Pero ya sabemos de tiempos inmemoriales que el arte no se basa en la mera reproducción mimética de la realidad. Es decir, desde Aristóteles se sabe que el arte no imita fielmente, sino que hace cierta abstracción del mundo real. Y por eso se habla que el arte tiene que ver con el tema de la apariencia, ¿no? Como una especie de pensamiento sobre la apariencia. Estoy de acuerdo también con lo que dices de la forma y el contenido. Estoy de acuerdo con eso. Creo que el arte abstracto trata de eso, de un contenido directo, puro. Pero ese contenido directo que se expresa, para mí es lo que se llama la forma de la forma. Pero sí, estoy de acuerdo. Las mejores obras creo que mantienen ese equilibrio entre la forma y el contenido, ¿no? Por eso creo que algunos pintores como Manet, Renoir y el mismo Cézanne logran eso porque ni es pura abstracción ni es este motivo academicista del neoclásico. Es decir, los impresionistas entran en ese rango intermedio y por supuesto algunos inclasificables como Cézanne. No sé en el caso de Cézanne si tú estarías de acuerdo. Veo exactamente lo que me quieres decir, ¿no? Es un artista que combina la forma de expresión de lo figurativo con momentos abstractos que a veces la balanza se le va más para el arte abstracto y otras veces más para el arte figurativo, ¿no? Es uno de estos artistas intermedios, la palabra que usaste es perfecta. Sin embargo, ya esto es una cuestión más de gusto personal. Cézanne, en lo personal, me parece muy deprimente, ¿no? Cuando yo veo una pintura de Cézanne, casi siempre, no sé si es por los colores, la paleta que utiliza o la forma peculiar de hacer los contornos, pero el hecho es que me parece una pintura muy deprimente, ¿no? Es la sensación en general que me transmite toda su obra. Incluso aquellos cuadros que él intenta hacer más alegres, se filtra esa especie de melancolía, ¿no? Y eso está bien para mí en un cuadro en específico que tenga ese objetivo, pero me parece que Cézanne es muy reiterativo en ese tema, o es como su sello. Sí, Cézanne es muy triste. Sus paisajes están como muertos, pero es por esto mismo que te decía antes.
de que Cézanne intenta romper con esa familiaridad que tenemos de los objetos del mundo y porque pretende expresar esta extrañeza respecto a los objetos de la naturaleza. Por eso es un genio, realmente. Por eso representa esta transición objetivamente hablando. Pero entiendo, ya eso son cuestiones más personales, pero sí, es un poco deprimente. Siendo del todo honesto contigo, todavía no veo esa razón objetiva para afirmar que es en Cézanne donde se da ese equilibrio o ese balance o esa relación armónica entre la forma y el contenido de esos dos aspectos del arte. Yo creo, tal vez aquí, como bien dice, está influyendo un poco el gusto personal, pero yo creo que ya en autores como Ilya Repin esta síntesis se da en un nivel mucho mayor y con una maestría excepcional, ¿no? El mismo Repin tuvo influencia del impresionismo cuando estudió en Francia, etc. Y eso se nota en los cuadros. Incluso en la obra más academicista como de Bouguereau, que es el academicista por excelencia. Y hay por ahí un cuadro, me parece que de la etapa final de Bouguereau, que parece impresionista. Es de una niña en la playa, si mal no recuerdo. Déjame ver si lo encuentro por ahí, ahora no lo veo. Pero bueno, podemos advertir una de las funciones de la imaginación en el arte realista, ¿no? Que es aquella de lograr ver lo que realmente esté ahí. La imaginación no es solo recrear mundos fantásticos inexistentes, también es la habilidad de percibir aquello que está ahí, que pasa muchas veces desapercibido. Por ejemplo, hay un cuadro de Bouguereau, creo que se llama La Bañista, donde hay una muchacha y en los senos de la muchacha, y una vez me fijé analizando en detalle la obra, en los senos de la muchacha o bajo el seno hay azul en la piel de la muchacha, ¿no? Normalmente en la noción abstracta, preconcebida de cómo debería lucir la piel, uno no se imagina que ahí hay azul, pero hay azul realmente por una cuestión que se dio, no sé si de las venas o de reflejo de la luz. Entonces, en definitiva, para producir una apariencia concreta, en este caso de la piel de la muchacha, había que utilizar el azul. Y esa habilidad de lograr ver lo que realmente está ahí, que muchas veces pasa desapercibido, para eso hace falta, como te dije, una gran imaginación. Y lo otro es lo que estábamos hablando con anterioridad, que el autor, por muy realista que sea su obra, debe intentar representar a su objeto en su forma óptima, en su forma típica, en su forma esencial. Y en este sentido, el artista, el realista incluso, siempre idealiza a su objeto antes de representarlo. Más o menos en mi postura, no sé si estarás de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo importante de esta gente no es el detalle, sino el todo. En Bouguereau igual, es el todo. Y yo he visto ese cuadro, y es cierto que yo también veo una especie de azul. Se respira, ¿no? Una especie de azul inevitable. Y está relacionado con la imaginación, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. Claro, si para ti el que logre el equilibrio es Ilya Repin, bueno, ya eso son concesiones de gusto, ¿no? Creo yo. Porque mira, yo tengo varios preferidos. O sea, me gusta mucho Eugene Carrier, por ejemplo, y Fidelio Ponce de León. Pero eso también sería más en un plano subjetivo mío. Pero objetivamente, aunque no me guste tanto, yo sé que Paul Cézanne es la máxima expresión, él constituye la máxima expresión de ese equilibrio entre forma y contenido. En tanto es un equilibrio que pone en duda las cosas mismas que vemos. O sea, él logra algo que tiene que ver con esto que tú estás diciendo, de lo que puede ser visto en lo no visto. Es eso. Esta relación entre lo visible y lo invisible. Cézanne, digamos que juega a la perfección con esta relación. Un equilibrio que, por supuesto, luego va a desaparecer. Y es cuando llegan todas estas personas, llega Marc Rothko, todos los demás artistas de la contemporaneidad. Pero por eso Cézanne es maravilloso. Todo el tiempo está coqueteando con esta idea de lo visible y lo invisible, ¿no?
y siempre está de alguna manera poniendo en suspenso, poniendo en duda estos elementos del mundo. No sé, me parece realmente maravilloso en ese sentido. Pero claro, ese equilibrio después desaparece con la contemporaneidad. Pero bueno, yo sé que si quieres elegir a Ilya Repin porque es ruso, pues no hay ningún problema, ya nos conocemos. Y sé que realmente es un pintor que te cae muy bien, sobre todo por el origen que tiene, ¿no? Así que me gusta Ilya Repin porque es ruso, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, está bien, no vamos a caer en esa discusión. Lo que sí, disfruté mucho el debate y bueno, ya llevamos casi 25 minutos hablando, así que bueno, nada, espero que no sea el último debate. Chaito, hasta la próxima. Para mí también ha sido un gran placer poder tener este debate contigo y bueno, espero que se repitan otros más en el futuro. Un abrazo de vuelta.